Hola, en este video vamos a ver la descripción de un flip-flop JK disparado por flanco positivo. Usamos siempre el library EEE, el package Standard Logic 1164. Las entradas de este flip-flop son J, K y la entrada de clock. Y como salida tenemos Q. Ahora vamos a describir la arquitectura. Para eso nos fijamos en la tabla de verdad de este flip-flop. Tenemos la entrada de clock con su flanco creciente, las entradas JK y la salida Q. En el caso en que esté activa una sola de las entradas, si esa entrada es K, la salida pasa a 0, dado que K se comporta como un reset. Si esa entrada es J, la salida pasa a valer 1, dado que J se comporta como un set. En el caso en que las dos valgan 0, están inactivas, la salida vale el Q anterior, o sea que memoriza. En el caso en que las dos estén activas en 1, la salida complementa el estado de la salida anterior. Y si a la entrada de clock tenemos un flanco decreciente, un 0 o un 1 en forma estable, no importa lo que haya en la entrada, la salida es Q, de manera que memoriza la Q anterior. Otra forma de expresar el funcionamiento de este flip-flop es a través de la siguiente ecuación, donde Q asterisco es la próxima Q. Y acá tenemos J por Q complementada más K complementada por Q. Esta es la expresión que voy a poner en la descripción VHDL. Ahora, presten atención a un problema que vamos a tener, que no es un problema matemático, pero sí lo vamos a tener al usar VHDL. Acá tenemos Q, que es la misma del lado izquierdo y derecho. Y nuestra Q, aquí en la entity, está definida como out, o sea que es solamente salida. Recuerden que las salidas solamente se pueden escribir, o sea que pueden estar nada más que del lado izquierdo de esta igualdad cuando hacemos la asignación. Por ese motivo es que vamos a tener que definir una señal auxiliar, porque las señales pueden ser escritas o leídas, o sea, conectan procesos, tienen entrada y tienen salida, un cable, de manera que una señal sí la podemos usar de los dos lados de la expresión. Así que por ese motivo voy acá en la parte declarativa de la arquitectura y defino signal Q. ¿Y de qué tipo es? Bueno, es Standard Logic. Tiene que ser igual que la Standard Logic del port, ¿no? La señal Q. La parte del cuerpo de la arquitectura tengo ya definido el process que se va a disparar con el clock y el if que va a analizar si el flanco es creciente, el if rising edge. Entonces solamente nos queda escribir la ecuación que vimos. A la señal auxiliar Q le vamos a asignar, abro paréntesis porque voy a tener que usar funciones lógicas, AND, NOT y OR, como vimos. Recuerden que en VHDL no hay ninguna prioridad, de manera que siempre hay que usar paréntesis para generar esa prioridad. Por supuesto que el inversor sí tiene prioridad porque directamente se ejecuta sobre el dato que tiene a continuación, ¿no? Entonces la expresión es JI AND NOT, por eso acá no hay paréntesis, Q. Luego cerramos el paréntesis, OR, vuelvo a abrir paréntesis, NOT K sub I AND Q, punto y coma, y ya tenemos definida la ecuación o el comportamiento de este flip-flop. Recuerden que cuando estamos dentro de un proceso explícito con la palabra process, se va a actualizar el valor de la señal recién cuando se termina el proceso. Y fuera del proceso, entonces
lo único que nos queda es asignar ese valor de esa señal Q a nuestra salida, que es QO. Y ya tenemos definido esta descripción. Ahora lo grabamos y lo compilamos. Analizamos si no hay errores, los warning, y después vamos a ver el esquemático que generó el Quartus. Bueno, el warning crítico no nos interesa, vamos a vemos el último y dice que asume o supone que el nodo clock I es un clock indefinido. Sabemos que es porque, bueno, no está conectado. Tools, NetViewers, vamos a RTL Viewer, y acá tenemos el circuito que generó. Fíjense que habíamos visto que las FPGA eran muy ricas en flip-flop tipo D. Son los únicos que tiene, de manera que tuvo que transformar un flip-flop D en uno JK, de la misma manera que lo hubiéramos hecho nosotros de haber necesitado hacerlo con componentes discretos. La señal de clock va directamente al clock de flip-flop, y vamos a analizar un poco esta lógica combinacional para que genera la funcionalidad de un JK. Entonces, veamos si J está activo en 1 y K está en 0. Entonces sabemos que la salida tiene que valer 1. Si J está activo en 1, esta AND está activa. Tiene un 1 acá, de manera que dependerá su valor de la Q que teníamos antes. Entonces analicemos un poco. Si Q era 0, acá está negada, la salida es 1. Entonces no nos importa la AND inferior, porque ya tenemos un 1 a la salida de esta AND, pasa a la OR y ese 1 pasa a la salida, de manera que la salida se seteó. Ahora, ¿qué pasa en el caso en que la Q hubiera sido 1? Bueno, esta AND queda anulada porque va a tener un 0 la salida. Esta AND tiene un 1 en esta entrada, y como K era 0 tiene un 1 también, así que en este caso el 1 va a ser generado por la AND inferior. Va a la OR, sale y tenemos la salida Q en 1. Ahora podemos analizar qué pasa si K está en 1. Sabemos que la salida tiene que ser 0 y J en 0, no está activa. J en 0, esta AND ya está anulada, la salida tiene un 0. Vamos a ver qué pasa con la AND inferior. Si K está en 1, esa AND tiene un 0, de manera que las dos AND están en 0. Tenemos un 0 la salida de la OR, un 0 la salida. En este caso ni siquiera necesitamos analizar qué pasaba con el Q anterior, o sea, se reseteó. ¿Qué pasa si las dos están en 0? En ese caso vimos que tenía que memorizar. Entonces, si J está en 0, acá tenemos a la salida de esta AND superior un 0. Mientras que en la AND inferior, ese 0 me habilita esta AND. De manera que depende totalmente la salida de Q. Si Q era 0, tenemos todo en 0, un 0 la salida. Si Q era 1, ese 1 va a pasar y tenemos un 1. ¿Está bien? Memorizó. Y nos falta el caso en que tiene que complementar, o sea, los dos en 1. En ese caso, esta AND está habilitada. Y esta, en cambio, un 1 es un 0 la salida. O sea que vamos a analizar la AND superior. En ese caso, sí, Q era 0. Fíjense, como va acá negada, vamos a tener un 0 si era 0 vamos a tener un 1, con el 1S tenemos un 1, o sea que cambió. Y si Q era 0, si Q era 1, vamos a tener un 0. Esta ya estaba en 0, de manera que vemos que complementó, o sea, se está comportando como lo esperado, lo que vimos en la tabla de verdad. En el próximo video vamos a ver entonces el test bench para probar este flip-flop. Muchas gracias, los espero.